Estamos empezando hoy con una pregunta y es una pregunta que yo estoy seguro que cada uno de ustedes se la han estado planteando la mayor parte de sus vidas, y es una pregunta sencilla, es esta pregunta: ¿por qué las personas que han bebido demasiado tienden a tomar malas decisiones? ¿Verdad que esa duda la traían ustedes de toda la vida? Qué bueno que que se levantaron, que vinieron y que van a escuchar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué las personas que han bebido demasiado tienden a tomar malas decisiones? Sí, sí es iglesia esto, llegaron a una iglesia, sí están en un lugar que es iglesia, pero ¿por qué será? ¿Porque han bebido demasiado? ¿Será por eso? No, la verdad es que no. Vamos a ver más adelante, pero vamos pensando bien cuál es la razón. Y de seguro, o bueno, no de seguro, tal vez, aunque no lo admitas tú o no lo quieras admitir, a lo mejor, tal vez tú tengas algunas historias, algunas que a lo mejor son graciosas y que ahora en retrospectiva, viendo hacia atrás, algunas se ven chistosas, pero algunas a lo mejor son trágicas y otras que todavía están un poco confusas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correlación entre el consumo de alcohol y la mala toma de decisiones? Ahora, que yo sepa, no hay ninguna relación entre el alcohol y la toma de buenas decisiones. O bueno, para los estudiantes de estadística hay una correlación, pero por lo general es negativa, ¿no? Pero bueno, hice ese paréntesis. Regresando, nunca he oído una historia que concluyera con la siguiente frase: menos mal que estaba borracho, de lo contrario podría haber tomado una decisión realmente mala. ¿Cuándo es la última vez que escuchamos esa frase? Ahora, volviendo a la pregunta original, que también es una pregunta realmente mala, porque es medio obvia, ¿no? Pero fisiológicamente hablando, ¿por qué las personas que han bebido demasiado tienden a tomar malas decisiones? Fisiológicamente hablando, hay dos razones por las que el alcohol aumenta, el alcohol interfiere en nuestras decisiones. Lo que pasa es que el alcohol lo que hace es aumenta un químico que se llama norepinefrina, y este químico, cuando aumenta en el cerebro, lo que hace es que actúa como un estimulante y hace que nuestro cerebro funcione de una manera diferente. Estimula una parte de nosotros que aumenta, o el resultado de este estimulante aumenta en nosotros la impulsividad, aumenta y disminuye, perdón, la inhibición. Y entonces, como hay menos sensibilidad a las posibles consecuencias de una decisión, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues tomamos decisiones no buenas. Pero lo que es peor es que el alcohol afecta temporalmente la actividad del córtex prefrontal, que se encuentra en esta parte de nuestro cerebro, y esta es la parte del cerebro que te permite conectar los puntos, ¿no? Atar cabos, hilar cabos, y te permite pensar racionalmente, te permite tomar buenas decisiones, y esa parte es justo esa parte de tu cerebro que no se desarrolló bien o que no empezó a funcionar como debería de funcionar hasta que tenías entre unos 20 y 21 años. O en mi caso, a lo mejor nunca empezó a funcionar, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia. Pero en resumidas cuentas, lo que hace el alcohol es que te libera a la persona para actuar sin pensar con claridad y sin sentir adecuadamente las consecuencias de lo que está haciendo. Te hace valiente cuando tú deberías ser precavido. Te hace gritar cuando deberías de estar callado o callada. Y un ejemplo de esto, hay un comediante en Estados Unidos que se llama Ron White. Ron White cuenta él una historia de una vez que se emborrachó en un bar y lo sacaron y lo tuvieron que arrestar. Y en Estados Unidos, la ley, cuando la policía te detiene, hay una ley que hay algo que ellos están obligados a hacer, y es informarte que tú tienes el derecho a quedarte callado hasta que no haya un abogado frente a ti.
Y Ron White tiene una frase que se me hace muy chistosa cuando él cuenta este chiste o cuento o relato de la parte de su vida donde lo sacaron de una cantina borracho y porque se había peleado y la policía lo quiso arrestar. Dice Ron White, dice, tenía yo el derecho a guardar silencio, pero no tenía la capacidad de hacerlo y por consecuencia empeoró las cosas, ¿no? Gritándole de cosas a la policía. Y es un relato chistoso, pero es un relato muy real. Tienes el derecho a guardar silencio, pero por las influencias del alcohol no tienes la capacidad de hacerlo. Y las personas que han bebido demasiado tienden a tomar malas decisiones porque están temporalmente insensibilizadas a las señales sociales, culturales y relacionales que están alrededor de ellos. Ignoran lo obvio porque no es obvio para ellos. Entonces, las personas ebrias ni siquiera pueden evitarse a sí mismos. Cuando alguien está borracho, no ignora conscientemente el sentido común. Lo que pasa es que simplemente el sentido común no está ahí, ni siquiera está ahí para ser ignorado. Entonces no ignoran conscientemente su conciencia. Su conciencia está suprimida o apagada. Y es por esto que en la tarde siguiente, después de una noche de borrachera, por lo general van a textear con un amigo y van a textear lo siguiente, van a decir, ¿yo hice qué? A ver, espérame, ¿estás seguro de que fui yo? ¿Cómo? ¿Hay video? No puede ser. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Bueno, si estás borracho, pues debería ser obvio, ¿no? Estoy hablando contigo, pero por supuesto que no va a ser obvio porque, pues por todo lo que ya dije, ¿no? Si estás borracho. Pero si estás sobrio, déjame decirte que esto tiene que ver contigo. ¿Y qué es lo que tiene que ver contigo? Y lo que tiene que ver con todos nosotros, en un momento lo vamos a hablar, pero ahorita vamos iniciando la cuarta parte de nuestra serie, Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos. Y la idea fundamental de esta serie, como lo hemos dicho desde un principio, es la relación que muchas veces ignoramos o pasamos por alto entre buenas preguntas y buenas decisiones. Las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones y yo estoy seguro y convencido de que si tú preguntas, haces estas preguntas, siguiente transparencia, si tú preguntas, si tú respondes honestamente a estas preguntas y si tú actúas sobre esas respuestas, sobre la base de tus respuestas a las 5 preguntas de esta serie, tú vas a tomar mejores decisiones y en consecuencia de esto tú vas a vivir con menos remordimientos, con menos arrepentimientos y tu vida va a ser mejor y las personas que te admiran y dependen de ti, sus vidas también van a ser mejores. ¿Y sabes por qué? Porque no somos las únicas personas afectadas por nuestras decisiones y tampoco somos las únicas personas afectadas por nuestros arrepentimientos. En la primera parte te sugerí que memorizaras un dicho del libro de Proverbios, es el siguiente: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón o el inexperto sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Y la razón por la que te sugerí que lo memorizaras es tan directa como lo son estas 5 preguntas. Lo que va a hacer es que te va a hacer entrar en conflicto con ese vendedor que vive en tu cabeza, el que siempre quiere que tú actúes, siempre quiere que decidas rápido y que te centres en lo inmediato en vez de pensar en lo de a largo plazo, en lo que significa en la historia de tu vida. Y este versículo es un recordatorio para que mires más allá del momento y no apartes la vista del peligro potencial que puede haber asociado con las opciones que tiendes o que tendemos a vendernos. Estas 5 preguntas te van a frenar y te van a ayudar a anticipar al peligro, te van a ayudar a tomar precauciones para que no sufras las consecuencias.
Y la primera pregunta que hicimos, nuestra pregunta número 1, es la pregunta de la integridad. Y la pregunta es esta: ¿soy honesto conmigo mismo? ¿Soy honesto conmigo mismo? Y la verdad es que la completamos con una palabra más o unas palabras más. ¿Soy honesto conmigo mismo? ¿De verdad? Y espero que desde ese día hacia adelante tú hayas sido honesto contigo mismo, o me doy con más honesto contigo mismo. Incluso si la verdad sobre ti mismo te hace sentir mal o incómodo contigo mismo, pues aún con más razón, ¿no? Con mayor razón. La pregunta número 2, dijimos, es la pregunta del legado. Y esta pregunta dice simplemente así: ¿qué historia quiero contar? Cuando la decisión que tú estás considerando o estás en proceso de tomar en ese momento, ya sea una decisión relacional, una decisión financiera, una decisión profesional, realmente se reducen esas decisiones a una historia que tú vas a contar. Y la pregunta es: ¿qué historia quieres contar? ¿Qué historias quieres o qué historia quieres tú que se cuente sobre ti? ¿Verdad? La buena noticia en todo esto es que tú eres quien decide. Y en la medida en que depende de ti, tú escribes la historia de tu vida, decisión a decisión. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, y la llamamos la pregunta 3, la pregunta de la conciencia. Y esta pregunta nos lleva de nuevo a la pregunta inicial sobre las personas ebrias que mencionamos. Mientras que una persona intoxicada no puede prestar atención a las señales externas o internas, las personas sobrias pasa algo curioso. A menudo son o somos culpables de elegir ignorar las señales externas e internas. Si tú pensabas que el borracho o el ebrio ignoraba, ¿cuánto más debes de pensar en lo que está pasando en ti cuando tú decides y eliges ignorar la información que está alrededor de ti? Las personas ebrias básicamente lo que han silenciado es a su conciencia. Las personas sobrias a menudo eligen ignorar su conciencia. Y esta atención interna es una tensión interna que hay en nosotros que compite por nuestra atención. Mientras consideramos una opción, algo surge en nosotros y si elegimos esta opción, nos va a llevar a arrepentirnos. Las personas intoxicadas, ellas no pueden evitarlo, pero a menudo nosotros no queremos ayudarnos a nosotros mismos. Y el resultado de esto, el resultado es las consecuencias. Y estas no suelen ser menos que devastadoras a veces. Así que la tercera pregunta que deberíamos hacernos cada vez que tomemos una decisión de cualquier magnitud es la siguiente: ¿hay alguna tensión que merezca mi atención? ¿Hay alguna tensión en esto que estoy considerando? Mientras tomo una decisión y yo considero opciones, ¿se crea una tensión? Más veces de la que nos gustaría admitir, así es. Una opción que estamos considerando crea tensión en nuestro interior. Y hay algo en esta decisión que no nos parece exactamente correcto. A veces no sabemos descifrarlo. Nos hace reflexionar, nos hace dudar. Y al principio no sabemos por qué, no entendemos el por qué. Yo he ido a hablar, o esto lo he ido a mencionar como un momento de foco rojo, ¿no? Llegas, se prendió un foco, no te sé decir por qué, pero llega un momento de foco rojo y cada decisión que tomas se convierte en una parte permanente de tu vida. Tienes que tener eso en mente. Cada decisión que tomas tiene un desenlace, tiene una consecuencia y tiene un resultado. Entonces puede ser un resultado bueno, puede ser un resultado malo o indeseable, pero cada decisión que tomas tiene una consecuencia. Entonces es importante prestar atención
a la tensión. No la ignores, no la pases por alto, no te precipites, no te convenzas de lo contrario, sino que presta atención a esta cosa que te molesta y deja que te moleste. El problema, por supuesto, es que no es fácil hacer esto, no es fácil sentir una tensión a la hora de tomar una decisión y permitirnos el tiempo. Y lo hemos hablado ya en el pasado. Las razones que hemos hablado son el focalismo. Si recuerdan, hablamos del focalismo, que difumina el focalismo y exagera las cosas. Hablamos del sesgo de información que existe, donde nos confirmamos y ignoramos todo lo que está alrededor, que niega lo que queremos hacer. Y esto distorsiona las cosas y nuestros horarios también, nuestro calendario comprime las cosas y a veces tenemos prisa y a veces otra persona tiene prisa, quiere que tomemos la decisión ya. Y el vendedor que está aquí en la cabeza de nosotros, ese siempre tiene prisa y en la mayoría de los casos tenemos una impresión de que lo que nos preocupa a nosotros no preocupa a nadie más, ¿verdad? Parece ser que todo el mundo está de acuerdo con lo que estamos nosotros considerando. Pero, y a veces nos decimos, ¿sabes qué? Nadie más en la oficina parece estar luchando con su conciencia. Creo que soy yo nada más. Y la verdad, esto que estoy considerando técnicamente no es ilegal ni es inmoral. Entonces, por lo tanto, yo a lo mejor nada más soy yo. Y empezamos, ¿verdad? Empezamos a decirnos estas frases, estas ideas. Pero cuando algo te remuerde la conciencia, presta atención. Es bien importante que prestes atención. Ahora, en este punto, a lo mejor tú estás pensando, ¿sabes qué? No, a ver, espérame. Yo soy una persona que no tomo decisiones basándome en mis emociones, en mis sentimientos. Y en alguna tensión intangible yo no la considero. La verdad es muy probable que ni siquiera merezca mi atención, pero yo solo veo los hechos y luego tomo una decisión. Y en realidad, déjame decirte, no lo haces así. Y yo sé que parece que sí, pero la gente que entiende cómo funciona el cerebro nos dice que cuando tenemos estos momentos de foco rojo, realmente es una parte específica de nuestro cerebro que nos está alertando y nos está pidiendo que prestemos atención. Y si hacemos una pausa, tenemos más posibilidades de tomar una mejor decisión. Si no nos detenemos, si pasamos por alto esta atención que merece nuestra atención, entonces de hecho, si te interesan los hechos y pueden aparecer más hechos después del tiempo o durante tu toma de decisión, esto te puede incluso hasta confundir en un momento dado, ¿no? Pero la verdad es que todo este proceso de foco rojo, de algo que tú no entiendes, que tú crees que estás tomando decisiones en base a los hechos, es una faceta de tu intelecto que está tratando de abrir paso a través de la niebla que tienes adentro de ti, de información exagerada que te está distrayendo y está desordenando tu capacidad de pensar racionalmente. Entonces presta atención. Y luego está esto, mira, estás considerando a lo mejor una opción o un plan de acción y no hay nadie o nada que te moleste. Entonces llega alguien y te señala algo que no habías considerado antes. Y de repente donde tú estabas tranquilo o tranquila y no había ninguna tensión, ahora hay una tensión o hay una vacilación, ¿no? Vacilas de una decisión a otro. Y no sé la experiencia de ustedes, pero normalmente esta persona que te avienta esa información tiene un título y se llama madre, ¿verdad? Normalmente es nuestra madre, ¿no? Las madres son geniales en esto. Ellas es como, cariño, todo suena bien, mi hijo, excepto por el hecho de que es ilegal. Pero la verdad es que no son solo nuestras mamás. A veces
es un amigo que viene y te dice, oye, a mí me parece bien, pero ¿qué va a pensar tu mujer? ¿Verdad? Y esa sí es tensión, ¿verdad? Adentro, esa sí te mete tensión. O, ¿qué tal la que, oye, ¿lo sabe tu jefe? Tensión. ¿Qué tal? ¿Te lo puedes permitir? Tensión. ¿No lo excluye tu contrato? Tensión. Entonces, por supuesto que el problema de que tengas a otra persona o que otra persona nos llame a nosotros o te llame a ti, la atención es que crea una tensión relacional con la persona también. Y esa es una tensión a la que también deberíamos de prestar atención, ¿verdad? Cuando tu mamá, cuando tu pariente, tu amigo te preguntan, oye, ¿ya consideraste esto? ¿Ya pensaste en esto? Necesitamos prestar atención. Y te voy a decir por qué. Mira, esta es la razón o este es el por qué. Todos tendemos a eludir la verdad. ¿Cómo? Descartando a quien dice la verdad. Y esto es tan importante porque lo hacemos todo el tiempo. Y ya lo hemos mencionado desde aquí, pero ¿qué sabe él? ¿Verdad? ¿Qué sabe ella? Ellos nunca han caminado en mis zapatos. Ni siquiera puede dirigir su propia vida. Mira nomás, mira a sus hijos, mira cómo andan. Los expertos tienen un nombre para este tipo de razonamiento, para descartar la información o la verdad que te está llegando por este medio. Y se llama, y de hecho tiene un nombre, se llama la falacia genética o la falacia de origen. Y esta falacia o descartar o esta mentira o error de genética que nosotros nos inventamos o de origen, dice que, ¿sabes qué? Descarto el mensaje porque viene de un lugar que yo descarto ese lugar o esa persona. Entonces, mientras consideras tú tus opciones, si hay alguna duda en torno a una opción particular, tú necesitas hacer una pausa y necesitas permitirte o permite que esa tensión que está generándose en ti, permite que se levante, permite que se haga tan grande como necesite o como sea posible que se haga, antes de que tú decidas y antes de que des paso adelante. Si algo te molesta, deja que te moleste. Si tú estás a punto de tomar una decisión y hay algo que te está molestando, tú permite que te moleste. Si algo te molesta o si algo de él te molesta, si algo de ella te molesta, deja que te moleste. Si esa oferta de trabajo, esa invitación o ese trato o la letra pequeñita de ese contrato que estás a punto de firmar te molesta, deja que te moleste, afróntalo y acéptalo. No lo excuses, no lo excuses. Enfréntate a esta tensión hasta que desaparezca o hasta que decidas tomar otro camino. Presta atención a la tensión. Si no lo haces, bueno, vamos a llegar a eso en unos momentos más, pero quiero contarles una narración interesante de la vida del rey David, el segundo rey de Israel, y esto ilustra la importancia de prestar atención a una tensión aparentemente irracional, y en el caso de él, una tensión no nada más irracional, sino una tensión inconveniente totalmente, ¿verdad? Pero como probablemente sepas, algunos de ustedes que tienen rato caminando en los caminos de la fe y que rato entendiendo las historias bíblicas, van a reconocer la historia que estoy contando, pero como probablemente tú sepas, David entra en las páginas de la historia como un pastorcillo, un pastor de ovejas. Y durante esa época de su vida, un profeta, que en aquel tiempo los profetas tenían la forma de designar reyes, ungir reyes, se presenta en la casa de su papá y anuncia a su familia que Dios le acaba de elegir a David para ser el próximo rey de Israel. Y el problema era
que Israel ya tenía un rey y este rey se llamaba Saúl. Pero Saúl no estaba haciendo un buen trabajo como rey, entonces Dios decide reemplazarlo, pero no en ese momento, todavía no. Y con el paso del tiempo, David pues terminó teniendo un legendario encuentro que casi todos lo conocemos, que es el encuentro con el gigante filisteo Goliat, que la historia de David y Goliat, ¿verdad? Hay personas que se saben la historia de David y Goliat y no saben absolutamente de dónde viene la historia, ¿no? Pero conocen bien la historia legendaria de David y Goliat. Pero David se convierte de manera inmediata, casi inmediata, en un nombre conocido en todo el reino de Israel. Y también en todo el territorio, no nada más en Israel, controlado por los filisteos, porque él derribó a Goliat. Y la popularidad de David rápidamente superó la del rey Saúl. Y esto, pues, ¿qué quería, no? Pone en un plan celoso a Saúl y él lo que hace es intenta matar a David. David huye de manera repentina, pues queriendo salvar su vida, y termina David convirtiéndose en un fugitivo. Pero para ese tiempo David ya es una leyenda, ya es un héroe, y cuando él dejó de estar al servicio de Saúl, David ya tenía fama de guerrero y también fama de ser líder. Entonces docenas y luego cientos de hombres se acuden al lado de David y se juntan con él. Y al poco tiempo David ya tenía un pequeño ejército propio, y entonces, pero era un ejército sin casa, no un ejército sin hogar, y fue formado por los hombres de David, que todos eran fugitivos de la ley para esas fechas, por estarse alineando con David. Entonces, con el tiempo, Saúl decide que él va a ir tras David y consigue un ejército de 3,000 soldados. Y obtiene la información de dónde está David, sabe que está en el desierto, en un lugar que se llama Engedi, y decide que él va a eliminar esta amenaza al trono de una vez por todas, ¿no? Y una tarde, mientras están ellos caminando por las colinas rocosas de este lugar, que es un lugar montañoso, azotado por el viento, Saúl detiene su columna de hombres para buscar un lugar privado donde hacer sus necesidades. Y esto es tan interesante. Pero él ve una cueva y se dirige, porque es un momento privado, ¿verdad? Y se dirige hacia la cueva solo y deja a todos atrás. Y si estás familiarizado o familiarizada con la historia, vas a saber que aquí es donde da un giro interesante esta historia. Resulta que David y un puño de sus hombres estaban escondidos en la misma cueva a la que eligió Saúl entrar a hacer sus necesidades. Y para que quede claro, hacer del baño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de esto? ¿Qué es la probabilidad de que Saúl escoja entrar a la cueva donde están refugiados y escondidos David y sus personas? La verdad, las estrellas estaban alineadas en este momento y tú vas a decir, los dioses me están sonriendo, ¿verdad? Si eres David. Desde la perspectiva de David, este era el mejor de los casos, porque lo que iba a suceder, o al parecer, cuando David sabe que Saúl y su enorme pelotón venían tras de él, y su grupo de 3,000 venían tras de él, él le ordena a toda su gente que se disperse, ¿verdad? Y ellos se empiezan a esconder en diferentes lugares, y una vez... lo que iba a hacer David es que una vez que ellos hubieran ido, David iban a escaparse en una dirección opuesta a la que iba Saúl. Pero todo iba según lo había planeado David, según lo habían previsto, hasta que Saúl recibe este llamado de la naturaleza, ¿verdad? Y él se desmonta de su mula y se dirige a la misma cueva que eligió como escondite temporal David. Y cuando David, imagínense esto, cuando David ve que Saúl se dirige en su dirección, David y sus hombres
retroceden hasta el fondo de la cueva. Y ahora imagínate esto desde la perspectiva de David, ¿no? David está adentro de la cueva hasta el fondo, y en la boca de la cueva él de repente ve la figura de Saúl, que está entrando como una silueta contra la luz, ¿no? Y Saúl acaba de entrar a la cueva, como muchos de ustedes cuando entran aquí, ¿verdad? Entran aquí del sol brillante, de que está ahí del Medio Oriente, y él al entrar a la cueva, él no ve absolutamente nada, ¿no? Y se mete a la cueva lo suficiente para asegurar que asegurar su intimidad, se quita su túnica real y la hace a un lado, y se sube la ropa exterior que él tenía y se pone en cuclillas frente a la entrada de la cueva, vigilando que nadie más entre a la cueva, y se pone de espaldas a David y a sus hombres. Y claramente esto era un presagio o una señal de Dios, ¿no? Dios había entregado al enemigo de David en sus manos. ¿O qué otra cosa podría significar, no? ¿Qué otra cosa? Ya David ya había sido ungido rey. Todo el mundo sabía que David era el siguiente rey. Lo único que se interponía en el camino de David a ser rey actual era Saúl. Y ahí estaba Saúl desprevenido, vulnerable, sumamente desprevenido. Entonces, si David definitivamente no pensaba así, nosotros sabemos que sus hombres sí lo pensaban así, porque el biógrafo de David que escribió esta historia nos lo dice. Él nos dice: los hombres de David le susurraban lo siguiente: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. David, esto es lo que tú predijiste. La decisión está tomada. Matemos a Saúl y vamos regresando a casa. Ya estuvo bueno de esta vida salvaje, de esta vida de fugitivos. Este es el escenario perfecto, sin guerra civil, con mínimo derramamiento de sangre. Estaban ellos sugiriendo: ándale David, vamos, solo hazlo, mata al rey antes de que él te mate a ti. Y la verdad es que otra opción había, ¿no? De lo contrario, a lo mejor el resto de sus vidas ellos iban a seguir siendo forajidos, extranjeros, fugitivos. Esto tenía que terminar, y este era el momento perfecto para que terminara. Y ordenado, obviamente ordenado por Dios para terminarlo. Y tú puedes imaginarte, ¿no? La emoción en la cueva esa tarde y la adrenalina que estaba fluyendo a través de sus cuerpos. Y imagina la presión en David que él tenía y que él sintió para actuar. Pero David también sintió algo más. Había una tensión en David. Y David sintió un momento de vacilación, un momento vacilante, un momento de duda, porque había algo que no encajaba. Pero David no estaba seguro de qué es lo que era. Y esa duda, esa vacilación no hacía sentido. Así es que David toma la decisión de actuar y agarra su daga y se acerca con silencio, sigilosamente, ante Saúl, por detrás de Saúl, con toda la intención de degollarlo. Y si David tiene éxito, el mundo que conocemos o que conocieron ellos definitivamente, él y sus hombres, iba a cambiar de manera inmediata. Y a medida que se va acercando, la tensión aumenta dentro de David. Y a pesar de que no parecía haber una alternativa, a pesar de que parecía que Dios lo había ordenado así, David presta atención a esa tensión que está dentro de él
y dejó que lo que lo estaba molestando, él dejó que le molestara. Y en algún momento, entre la salida de su escondite y la espalda desprotegida de Saúl, David se da cuenta, y a segundos de tomar una decisión que todo el mundo entendería si lo hubiera hecho, todo el mundo lo aplaudiría si lo hubiera hecho, él se aclara: un momento, estoy a punto de asesinar al rey. Porque eso no es guerra, no, eso no es combate, eso es asesinato. Y esto no puede estar bien. Entonces David piensa, para empezar, ¿quién puso a Saúl en el trono de Israel? ¿Quién hizo rey a Saúl? Dios lo hizo. ¿Quién soy yo para reemplazar lo que Dios ha puesto en su lugar? Este no puede ser el plan de Dios. Yo no puedo matar al rey, aunque el rey intente matarme a mí. Así que a pesar de la presión para actuar, a pesar de las expectativas de sus amigos que estaban a pocos metros detrás de él, David cambia su rumbo. Y esta es la parte de la historia en la que todos tenemos algo en común con David. Él no sabía cuál iba a ser el resultado de matar a Saúl. Él pensaba que sí sabía, pero no había ninguna garantía de que las cosas salieran como él las estaba imaginando. Entonces, no es cierto que él sabía, él no sabía, aunque pudiera él creer, pero él creía que lo sabía. Entonces, sus hombres pensaban también que ellos sabían, ¿verdad? Pensaban que ellos sabían: mata al rey. Conviértete en el rey. Era algo tan sencillo. Pero, y el problema se resolvería: mata al rey, conviértete en el rey. Pero ¿qué pasa con toda esta duda y con todo este sentir que tenía David adentro? El tema es que no había garantía de que este sería el resultado. Entonces, no te pierdas esto que te voy a decir ahorita, pero una de las razones por las que ignoramos esa tensión que nos llega a veces cuando estamos tomando una decisión, y una de las razones por las que seguimos adelante, ignoramos el consejo de otras personas o incluso la voz de nuestra conciencia, es que creemos que podemos predecir el futuro. Creemos que por la información que tenemos, esto obviamente, yo hago esto y esto es lo que va a suceder. Estamos convencidos de que podemos predecir los resultados. Creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos. No lo sabemos. No siempre predices los resultados con exactitud, ¿verdad? ¿O aquí hay alguien que lo hace así? ¿Alguna vez has estado decepcionado? ¿Qué es la decepción? La decepción es lo que experimentas o experimentamos cuando predecimos el futuro. Esto es lo que quiero decidir. Ignoramos la tensión esa que está en nuestras entrañas y sucede la decepción. Nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque creímos que iba a suceder así y no fue así. Si tú prestas atención a esa tensión, vas a evitar decepciones y arrepentimientos innecesarios. Ahora, regresando a David. David está a centímetros de Saúl cuando se da cuenta. El hecho de que mate al rey no significa que necesariamente me voy a convertir en rey. Pero una cosa sí es cierto: voy a ser el hombre que mató al rey. Y esa va a ser mi historia por el resto de mi vida. Ese va a ser mi legado. Esa es la historia que le voy a contar a mis hijos y a mis nietos. Y yo quiero imaginarme, ¿no? Los nietos: abuelo, cuéntanos una vez más cómo te hiciste rey
cómo te acercaste así en silencio por atrás al rey Saúl mientras estaba haciendo del baño y le cortaste el cuello. ¡Qué valiente eres, abuelo David! ¡Qué valiente! Esa no era la historia que David quería contar. Y esa no era la historia que él quería que contaran de él. El autor nos dice que a David le remordió la conciencia. Y así es como nos damos cuenta nosotros que David le prestó, que tenía una atención número uno y le prestó atención a la tensión. Y de algún modo, de alguna manera, él prestó atención a su conciencia y hizo algo, o él hace algo que muy pocas personas tienen el autocontrol de hacer. David cambia de rumbo a la mitad de camino, ya tomada la decisión, él cambia de rumbo a la mitad de camino. Y en lugar de asesinar a Saúl, David corta una esquina de la túnica que Saúl se había quitado y se dirige a sus hombres en la parte trasera de la cueva. Y cuando ellos ven a David, no lo pueden creer, quedan conmocionados. Ellos estaban tan cerca de regresar a casa, que vieron cómo esta oportunidad perfecta se les esfumaba de las manos, ¿no? Y las tensiones, las expresiones de sus caras, yo creo que lo decían todo. David tuvo que darles algunas explicaciones. Entonces David susurra lo siguiente, les dice: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. Y los hombres de David susurraron lo siguiente, le dice: pues que lo haga uno de nosotros. Y entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Saúl se reúne con sus hombres, vuelve a montarse en su mula y se dispone a continuar la búsqueda de David, cuando de repente oye una voz que lo llama por nombre, le dice: Saúl, Saúl. Y 3,000 cuellos voltean, ¿no? 3,000 cabezas voltean. Y allí, en la boca de la cueva, está el hombre parado que ellos habían estado cazando. El hombre, porque a todos les han estado pagando por encontrar y matar. El mata gigantes, allí está. Y trae algo en la mano David, y es un trozo de tela del manto real de Saúl. Y Saúl agarra la túnica para ver, y efectivamente nota que está cortada una esquina de su túnica real. Y David dice la historia que se inclina hasta el suelo, desde la boca de la cueva, luego se pone de pie y todos reconocen en ese momento que David era el mejor hombre, ¿no? Y una vez más, David fue el héroe de su propia historia. Él le perdona la vida a Saúl cuando Saúl se la hubiera quitado. Y después de un breve discurso, David concluye con esta poderosa declaración. Dice que todos, de hecho, todos nosotros deberíamos de tomar en serio esta declaración de David. Dice: que el Señor juzgue entre nosotros dos. Esperaré y dejaré que Dios determine el resultado de este conflicto. No tomaré el asunto en mis manos, no reemplazaré lo que Dios puso en su lugar. No jugaré a ser Dios en tu vida ni en la mía. Eso es esencialmente lo que está diciendo David. No voy a usar tu mal comportamiento, no voy a usarlo como una excusa para hacer cosas malas. No voy a volverme como tú, Saúl. Y este es una clásico ejemplo de una respuesta medida que resultó del hecho de que David
le prestó atención a una tensión inconveniente e irracional que estaba dentro de él con respecto a lo que él estaba considerando hacer. Y todos los ojos para estas fechas están puestos en David, porque en Saúl, porque Saúl ha sido humillado por David. Y no por su habilidad militar, ni siquiera por su inteligencia, sino fue humillado por la humildad de David. Entonces, ¿qué haces ahora? Si tú eres Saúl, ¿qué haces? Ahora sí, ¿qué te queda por hacer? ¿Vas a continuar la persecución? ¿Vas a perseguir a un hombre que podría haberte quitado la vida, pero eligió no hacerlo? ¿Qué puedes hacer como Saúl? ¿Vas a cerrar los ojos? ¿Vas a contar hasta 100 y darle, a ver, corre hasta que yo cuente 100 y voy a ir tras de ti? O sea, no hay nada que tú puedes hacer. Entonces lo que hace Saúl es da la vuelta a su ejército y se regresa a la ciudad. Déjame preguntarte algo. Si tú quieres ser el héroe de tu historia, ¿sabes que tú puedes elegir si vas a ser el héroe de tu historia? ¿Tú quieres escribir una historia que te llene de orgullo, contársela a tus hijos y a tus nietos? Entonces, presta atención a la tensión. Saúl y su ejército, ellos están inmersos en una batalla más adelante contra los filisteos, que son meses después, cuando un arquero filisteo cualquiera que estaba, de hecho, detrás de las líneas de los filisteos, levanta el arco y avienta una flecha al azar, destinada, él le tira a que caiga entre el ejército israelita y haga algún daño, pero esta flecha aleatoria que lanzó este filisteo, arquero filisteo, cuando cae, encuentra una rajada en el uniforme de Saúl y lo hiere mortalmente. Saúl, definitivamente, él no quiere morir a la espada de un filisteo, entonces él muere bajo su propia espada, mientras el ejército israelita es completamente derrotado. Entonces, cuando llega la noticia a la ciudad, los ciudadanos inmediatamente proclaman a David rey y él se convierte en rey sin asesinar al rey. Ahora, esto no lo dice la historia, pero yo me quiero imaginar que David a lo mejor piensa, oye, pues si alguien me hubiera dicho que todo iba a salir así aquel día de la cueva, pues todo este episodio de la cueva y las decisiones que tuve que tomar hubieran sido más fáciles, ¿no? Pero no, o si Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tranquilo, David, fíjate que dentro de 7 capítulos los filisteos se van a encargar de Saúl por ti. Entonces hubiera hecho las cosas mucho más fáciles para David, ¿no? Pero la vida no funciona así. Cuando menos esa es mi experiencia, pero por eso es importante que prestemos atención a la tensión. Por eso no nos atrevemos a tomar asuntos en nuestras manos. Y por eso no nos atrevemos a confiar en nuestra capacidad para predecir el futuro. Por eso siempre que vayas a tomar una decisión de cualquier consecuencia, tú debes de preguntarte, ¿hay alguna tensión que merezca mi atención? ¿Qué tiene que ver toda esta historia contigo? Bueno, esto es lo que sé. Mira, la decisión con la que tú estás luchando en este momento se encuentra en algún lugar entre simplemente tomar una decisión sencilla de decirle a alguien la verdad y decidir asesinar al rey, ¿no? O a un rey. En esta amplia gama, por ahí cae tu decisión, ¿no? Y el principio es el mismo. Si hay algo en ti, algo en lo que tú no puedes poner el dedo, o quizás algo en lo que
otra persona ha puesto el dedo o te lo ha indicado, ¿verdad? Que te molesta esta cosa sobre una opción que tú estás considerando, detente, préstale atención, dedícale tiempo, deja que te moleste. ¿Sabes por qué? Porque es importante que permitas que te moleste hasta que tú sepas por qué te está molestando. No la ignores, no la pases por alto. Puede que sea la forma que tiene Dios de protegerte y evitar que tomes una decisión de la cual te vas a arrepentir. Esta tensión inconveniente que aparentemente es irracional puede ser el camino hacia una opción que a lo mejor tú nunca habías considerado, ¿no? O una opción que no sabías que estaba disponible. ¿Hay alguna atención que merezca tu atención? Cada vez que tú consideres una opción, detente y pregúntate, ¿hay alguna tensión que merezca mi atención? Y si es así, te voy a decir, préstale atención a esta tensión. Como David, ¿te vas a alegrar de haberlo hecho? ¿Te vas a alegrar de haberlo hecho? Préstale atención a tu tensión. Vamos a retomarlo ahí la próxima vez, cuando hablemos de la cuarta pregunta, la pregunta de la madurez. Pero antes de que te vayas, tengo 3 preguntas más para mantener la conversación en casa. Si no has visto las primeras 3 partes de esta serie, te recomiendo que las veas en nuestras redes sociales. Pero vamos con las preguntas para conversar. Primera pregunta, ¿tienes un nombre para tu sistema de alerta interno? Yo les voy a decir cómo le llamaba mi mamá a este sistema. Ella decía, el Espíritu Santo está diciéndome o haciéndome sentir algo. Ese es el nombre de mi mamá que le ponía a ella. Pero ¿tú tienes un nombre para tu sistema de alerta interno? Foco rojo es buen nombre también. Foco rojo. Pregunta número 2. ¿Alguna vez has estado a punto de darle para adelante en una decisión importante, pero en el último momento te detuviste por la única razón de que algo no parecía estar del todo bien? Yo sí lo he hecho. ¿Apareció más información después de hacer una pausa? Para mí, por lo general, sí. Pero háganse estas preguntas, es importante. Tercera pregunta. ¿De qué manera nuestro versículo para memorizar apoya el hábito de prestar atención a la atención? Y este es el versículo que dijimos, o el texto, el dicho o el texto. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Permíteme nada más, para terminar, insistir en esto. Si tú percibes algún peligro delante de ti, te voy a hacer unas preguntas. ¿Percibes algún peligro delante de ti? ¿Algún peligro relacional? ¿Algún peligro espiritual? ¿Algún peligro financiero? ¿Tu salud? ¿Qué tal? O a lo mejor pudiera haber algún hábito que tú estás generando, que ya te ha ocasionado a que generes y crees algunos secretos, ¿no? Cuando tú piensas hacia dónde te va a llevar el camino actual que tú llevas y el que tú tienes, hay tensión, hay algo en ti que dice, espérate, detente. Porque los simples, los simplones, los ingenuos, los inexpertos, ignoran esa tensión y siguen adelante y pagan por ello, sufren las consecuencias. Y esa no es una buena historia. Y espero que no permitas que esta sea tu historia o que esa sea tu historia. Así es que esta semana, préstale atención a esa tensión. Voy a hacer una oración.
Padre, gracias por lo que nos permites compartir el día de hoy. Gracias por estos retos a nuestras vidas. Gracias por estos retos a nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones. Gracias por estas preguntas tan importantes que estás poniendo delante de nosotros. Danos la sabiduría, permítenos tener el valor de aplicarlas en nuestras decisiones, las decisiones de nuestra vida. Una vez más, te damos gracias por todo. Gracias porque eres quien eres.